Un atleta no puede correr con dinero en sus bolsillos, debe correr con esperanza en su corazón y sueños en su cabeza. Emil Zatopek. Reciban un cordial saludo de parte de los estudiantes del tercer semestre de la Universidad Técnica de Machala, asignatura de atletismo, metodología del proceso de enseñanza, aprendizaje del desarrollo de habilidades motoras. Hoy le vamos a compartir acerca del tema fundamentación y metodología para la enseñanza, sean pruebas de distancias medias y largas, con o sin obstáculos y a la vez la marcha deportiva. Integrantes, Ayavaca Marilyn, Caguana Edwin, Díaz Nicolás, Olvera Kevin, Sayay Marjorie y mi persona quien les habla, Cristian Herrera. Esperando que sea de su agrado, empezamos. Bueno, antes de hablar acerca del tema en específico, podemos preguntarnos qué es atletismo. Es un deporte que contiene un conjunto de disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marcha. Es el arte de superar el rendimiento de los adversarios, ya sea esta por velocidad o en resistencia, en distancia o en altura. La historia del atletismo nace en las primeras competiciones regladas fueron en los Juegos Olímpicos que iniciaron los griegos en el año 776 a.C. Durante muchos años, el principal evento olímpico fue el pentatlón, que comprendía lanzamientos de disco y jabalina, carreras pedestres, saltos de longitud y lucha libre. Los romanos continuaron celebrando las pruebas olímpicas después de conquistar Grecia en el año 146 a.C. En cambio, en el año 394 después de Cristo, el emperador romano Teodosio I abolió los Juegos Olímpicos. Durante 8 siglos no se celebraron competiciones organizadas de atletismo. Posteriormente fueron restablecidos en las llamadas Olimpiadas modernas. Concretamente en Atenas, en el año 1896, gracias a la labor del barón Pierre de Coubertin, con la particularidad de que se celebraran en diferentes sedes. En el año de 1913 se fundó la Federación Internacional de Atletismo Amateur. Es el organismo rector de las competiciones de atletismo a escala internacional, estableciendo las reglas y dando oficialidad al récord obtenido por los atletas. Bien, vamos a dar una pequeña definición acerca del trote. El trote se refiere a un tipo de carrera lenta popularizada en los años 60 y 70 en los Estados Unidos como un medio de acondicionamiento físico, donde se conoce como jogging. Anteriormente se llamaba road work y era practicado por atletas y boxeadores que trotaban varios kilómetros al día como parte de su entrenamiento. Dentro del atletismo tenemos las carreras de fondo, que son aquellas de los 5.000 metros, 10.000 metros, 3.000 metros fondos, y la maratón, que es de 42.195 metros. Las carreras de medio fondo, que son de 400 metros, 800 metros y 1.500 metros. Las carreras de velocidad, que comprenden los 100 y 200 metros. Las carreras de vallas, de 110 metros, 200 metros, 400 metros y 100 metros vallas femenino. Carreras de relevo, 4 por 100 metros, 4 por 400 metros. Carreras de obstáculos, que son 3.000 metros con obstáculos. La marcha atlética, que son los 20 kilómetros, 50 kilómetros y 10 kilómetros de fondo. Algunas normas básicas del atletismo. Como la mayoría, casi todos los deportes tienen sus reglas y sus normas, el atletismo también las tiene. Para las carreras de velocidad, cada uno corre por su calle o por su carril. La salida es nula si se escapa antes del pistoletazo o de la orden. A la segunda salida nula, pues el corredor o el velocista será descalificado. Debe permanecer quieto en la posición de listos y hay que utilizar los tacos de salida para iniciar la carrera más rápidamente y con un mayor impulso. En la carrera de relevos, debe de entregarse y recibirse lo que es el testigo en una zona concreta. No vale lanzar el testigo para intercambiarlo, hay que entregarlo. Todos los participantes recorren una misma distancia.
en lo que corresponde a las carreras de vallas, es igual pues a la de la carrera de velocidad, solo que en esta incluye pues las vallas y estas no pueden tirarse incondicionalmente, salvo que se toquen al momento de saltarlas, pero con un movimiento no voluntario. En la carrera de resistencia, pues no es precisa la utilización de tacos de salida. Los corredores pueden desplazarse por la calle que quieran, aunque lo habitual pues es ir próximo a la cuerda, con la finalidad de recorrer menos distancia. En algunas de las pruebas de larga distancia se sale del estadio, se lo puede recorrer por calles, carreteras. Estas cuentan pues las maratonas, marchas y lo que son las carreras de fondo. La zancada de la carrera tiene dos fases, la terrestre o la que se llama de apoyo, en donde eh, el tiempo en el que el pie está en contacto con el suelo, y la aérea es el tiempo donde no hay contacto. Esto se da en un lapso súper corto de tiempo. En las pruebas de velocidad, la fase aérea es mayor que en las de fondo, al contrario de lo que sucede en la fase terrestre, muy superior en las pruebas de fondo que en las de velocidad. Pues en las pruebas de velocidad, como su nombre le indica, van a una velocidad súper alta y los pies pues prácticamente están en un contacto con el suelo muy, muy corto, muy prolongado. Bueno, antes de entrar a lo que es la metodología de enseñanza de las diferentes pruebas de distancia medias y largas, hay que tener algo en claro, que en los fundamentos de la carrera, el objetivo fundamental de todo tipo de carrera es maximizar la velocidad promedio de la carrera durante el trayecto de la misma. Para alcanzar este objetivo en la carrera de velocidad, el atleta debe concentrarse en lograr y mantener la velocidad máxima. En los fundamentos de la carrera también hay que saber que engloba lo que es el objetivo, que ya lo dije, aspectos biomecánicos, estructura del movimiento y mucho lo que es la enseñanza de la técnica de la carrera, donde puntualizar o enfatizar algunos puntos para mejorar el rendimiento del atleta. Y ya sabiendo todo esto, podemos ahora entrar a lo que es la metodología de la enseñanza de las diferentes pruebas de distancia medias y largas. Las distancias medias son aquellas que van de 600 metros a 3000 metros, pero las más conocidas suelen ser las de 800, 1500 y 3000 metros. En cuanto a la metodología utilizada en la carrera, nos va a permitir usar circuitos de fondo, medio fondo y concierne a una actividad semejante, por lo que dicha actividad varía acorde a la prueba que se va a correr. O sea, da a entender dependiendo del objetivo o el tipo de prueba o de carrera que tú vas a realizar, tienes que enfocar tu entrenamiento. En las carreras de fondo y medio fondo se distribuyen las siguientes etapas. Estas tres etapas que vemos en la diapositiva, que es partida, desplazamiento y llegada, son las que el atleta tiene que cumplir para poder en sí cumplir con lo que es la carrera de medio fondo y fondo. Y bueno, de ahí pasamos a la siguiente diapositiva, que vamos a puntualizar lo que es la partida, desplazamiento y la llegada. Bueno, la salida. Por cuanto al tipo de salida, hablamos acerca de una salida con una postura elevada, puesto a que el tipo de partida tiene dos etapas. O sea, en estas dos etapas hace referencia a que el atleta tiene que estar atento al escuchar lo que es en sus marcas, que sería la primera, o también prepararse para una voz preventiva. Y a la hora de partir, tiene que salir al momento de
de, del sonido del disparo o ya de la voz de la ejecución, o sea, de listos fuera, ¿me entiende? De ahí pasamos a lo que es el desplazamiento. Retrocede, por favor, la diapositiva. Aquí en el desplazamiento vamos a hablar acerca de la prueba de circuito o la prueba de fondo y medio fondo. Cumplen un método similar, pero son distintos objetivos. La finalidad es incrementar la efectividad del ejercicio de cada atleta, en el sentido de que se va a tratar de frenar la consecuencia del cansancio. El objetivo de esta es alcanzar una efectividad al movimiento del pie. El desplazamiento son ejercicios que le ayudan al momento de ya el atleta estar en la marcha, o sea, en la carrera. Y luego llegamos a la llegada. Es la actividad en la cual hace en la medida que el atleta va logrando el objetivo e intentando atravesar la valla final con el torso de su cuerpo. Todo esto lo tienen que practicar porque, según estuve leyendo, si no tiene una buena llegada, no sabe contar. O a veces por no tener una buena postura, el rival puede salir vencedor. Continuamos con las distancias largas. Las carreras por encima de los 3.000 metros se consideran pruebas de larga distancia. Estas carreras son muy populares en Europa, donde se realizan y donde se celebran con frecuencia las carreras de 5.000 y 10.000 metros. El estilo utilizado por los campeones de la distancia evita cualquier exceso en los movimientos. También se dice que la acción de las rodillas es ligera, los movimientos de los brazos se reducen al mínimo y las zancadas son más cortas que las carreras de velocidad o distancia media. Ya. Se realiza en una pista estándar con 8 carriles de 400 metros de longitud. Tendrá 2 rectas paralelas y 2 curvas cuyos radios serán iguales al interior de la pista. Estará limitado por un bordillo del material apropiado de aproximadamente 5 centímetros de alto y un mínimo de 5 centímetros de ancho. También se debe tener en cuenta que para esas competencias el vestuario sea confeccionado con materiales ligeros que ofrezcan al deportista de una manera muy buena y que tenga transpiración. En el calzado se debe asegurarle al deportista un mínimo de perjuicio en la cantidad de pisadas que el atleta vaya a realizar. Aquí tenemos lo que son las salidas, el desplazamiento y la llegada. En la salida, es la fase en la que el deportista rompe el equilibrio después de haber adoptado una posición alta con 2 o 3 apoyos. En el desplazamiento, es la fase en la que el atleta, modulando su velocidad, cubre la distancia especificada. Tenemos en lo que es la llegada, es la acción que se realiza cuando el deportista ha alcanzado la meta tratando de cruzar la línea final con el tronco de su cuerpo. Prueba con o sin obstáculos en la distancia media. Las carreras de media distancia se llaman así porque se disputan en distancias intermedias entre las de velocidad y las de fondo, de 800 a 3.000 metros. De todas las pruebas reconocidas por la IAAF, que quiere decir Federación Internacional de Atletismo Amateur, solo las de 800 metros y la de 1.500 metros figuran en el programa de los Juegos Olímpicos o Campeonatos del Mundo. Los 800 metros fueron originalmente las 880 yardas o media milla, que es 804,67 metros. Es la prueba más importante entre la velocidad prolongada de las pruebas de velocidad pura y la resistencia de las pruebas de fondo. Los atletas realizan el primer cuarto de vuelta en su propia calle, como en los 400 metros, antes de reintegrarse a la cuerda después de 100 metros de carrera. Los competidores deben demostrar, además de su capacidad física, una táctica de anticipación y habilidad. Esto quiere decir que el corredor tiene que adelantar a su rival. Pruebas con o sin obstáculos en las distancias largas.
Las carreras de 5.000 metros, que esto consiste en 12 corredores. La salida se hace desde los 200 metros, que son 12 vueltas y medias a la pista. La salida se realiza de pie, solo existen 2 voces de llamada y no se desarrolla por calles, como vemos en la imagen. Las salidas son de 12 vueltas y media y la meta. Las carreras de 10 metros consiste en 25 corredores a 30. Es la prueba de mayor distancia que se celebra dentro de un estadio. La salida se realiza de pie durante los primeros 50 metros de los atletas. Suele ir en un tren de carrera. Esto significa que el corredor tiene que tener un equilibrio para así poder incrementar en son de 25 vueltas la salida y la meta. Continuando con el último tema, hablaré acerca de la marcha deportiva. La marcha deportiva, también llamada marcha rápida o sportive walking, es un deporte que se practica a un ritmo más sostenido que la marcha cotidiana. La velocidad de la marcha puede ir de 5 a 10 kilómetros por hora. Sus objetivos son: el primero, que permite que los practicantes se airen y cuiden su cuerpo y su salud. Si persigues este objetivo, irás, por ejemplo, a dar un largo paseo a ritmo moderado, por la tarde o el domingo, para oxigenarte y mantenerte en forma. Y el segundo objetivo requiere de una práctica más constante y exige caminar regularmente y a buen ritmo para quemar calorías y realizar un esfuerzo, desarrollar los músculos y sobre todo lograr superarse y conseguir buenas marcas. En conclusión a todo lo que tiene que ver al atletismo, la importancia de este radica en la propia persona, la que tiene que trabajar el aspecto físico y el aspecto mental, bien sea con un entrenador o desde el punto de vista personal. El atleta tiene que tener la capacidad de entregarse en solitario y moldear su cuerpo para conseguir el reto que se proponga. Muchas gracias por su atención.